Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. En la enseñanza anterior, que fue con la enseñanza que iniciamos esta serie, y Dios mediante, el Señor nos acompaña a lo largo de esta serie para poder completar este libro, ser bendecidos con la sabiduría divina que contiene este libro. En la enseñanza anterior nosotros habíamos habíamos mencionado que la palabra proverbios deriva del término hebreo mashal, que significa superioridad en acción mental, una máxima substanciosa, y mashal, decíamos, es una forma elevada de pensar y de actuar. Habíamos nosotros hecho hincapié en la estrecha relación, en la relación directa que existe entre el pensamiento y el actuar. También vimos en la enseñanza anterior que el libro de Proverbios es sabiduría de Dios para el diario vivir. Habíamos mencionado que entonces, en base a esta declaración de que el libro de Proverbios es sabiduría de Dios para el diario vivir, mencionábamos que el libro de Proverbios presenta contrastes entre la necedad, la sabiduría, la insensatez, la sabiduría, etc. Y de esto concluíamos nosotros de manera anticipada que en la vida entonces se puede vivir ya sea de una de dos formas, o de una manera bajo la sabiduría de Dios, o de una manera necia delante de Dios, esto es, sin la sabiduría de Dios. También en nuestra enseñanza anterior nosotros habíamos expresado que en cuanto a la sabiduría de Dios, Job capítulo 28, menciona que la sabiduría no se encuentra en esta tierra y que el hombre no la podría conocer. La sabiduría de Dios, entonces mencionamos, el hombre está incapacitado de poder conocerla porque no se encuentra en esta tierra y no tiene la capacidad de poder acceder a la sabiduría de Dios, a la sabiduría divina. También habíamos mencionado en nuestra enseñanza anterior que Dios se revela, que es Dios quien tiene que revelarse, que Dios se ha revelado a través de una revelación que se llama una revelación general a través de la creación, Romanos capítulo 1, y también Él se quiere revelar a través de su palabra, en una revelación especial mediante las letras de su palabra. Pero en esta revelación general, en esta revelación en la que Dios se revela de una manera general a una generalidad, es decir, a la humanidad, cuando Dios se reveló, el hombre cometió un triple pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 1. El hombre retuvo la verdad de Dios contenida en esa revelación de Dios. El hombre cambió la verdad de Dios por la mentira y el hombre cambió la imagen de Dios. Dios sí se reveló. El hombre de alguna forma entendió, porque el libro de Romanos nos dice que aún habiendo conocido a Dios, el hombre retuvo entonces la verdad de Dios, cambió la verdad de Dios por la mentira y cambió la imagen de Dios. Todo esto es lo que hizo el hombre con la revelación que Dios dio de sí mismo. Y concluíamos en nuestra enseñanza anterior, Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Terminamos con este versículo y mencionábamos nosotros que la palabra principio contenida en este versículo 7 es el término reshit, que significa primero en lugar, primero en tiempo, primero en orden, es decir, comienzo. Entonces, Proverbios 1:7 lo que nos está diciendo es que el comienzo, el inicio de la sabiduría, de la sabiduría divina, es el temor del Señor. Nosotros entonces habíamos también llegado a estas verdades bíblicas que, número 1, la sabiduría divina inicia con el temor del Señor. Es imposible arribar a la sabiduría divina sin el temor de Dios.
Y nosotros entonces mencionábamos que bajo esta idea de que es imposible arribar a la sabiduría divina sin el temor de Dios, entonces nosotros explicábamos y decíamos que o se puede vivir bajo la sabiduría divina en esta tierra, o se puede vivir bajo nuestra propia sabiduría, pero la sabiduría divina iniciará con temer al Señor. Ahora, también explicábamos que si la sabiduría inicia con el temor del Señor, esto necesariamente está implicando, número uno, que nosotros necesitamos entonces conocer al Señor, conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Se conoce a Dios a través de sus atributos. Y número dos, que nosotros necesitamos temer al Señor. Ahora, también explicábamos que esta palabra temer no significa miedo, sino que temer viene del hebreo yirá, que significa reverenciar. Entonces, el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, ¿cómo inicia una vida en la sabiduría divina? Inicia reverenciando, inicia temiendo al Señor. Y esto entonces está implicando conocer al Señor, no crearse una imagen falsa de Dios, conocer a Dios a través de su revelación, a través de su palabra, y tener una excesiva reverencia para Él. La sabiduría entonces, el camino de la sabiduría inicia con el temor del Señor. Vamos entonces a orar en esta ocasión, en este momento. Vamos a nosotros hoy a leer los versículos, Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. El tema que tenemos para esta ocasión se llama El camino a la sabiduría. Y vamos a pedirle a nuestro Señor, si la sabiduría inicia con el temor del Señor, yo le invito a que podamos reverenciar a nuestro Dios a través de la oración, a través de la dependencia de nuestras vidas hacia Él por medio de la oración, para que Él tome estos momentos, estos próximos minutos, y que el Señor nos pueda instruir en su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, en este día, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, Señor, y nosotros reconocemos que la sabiduría divina inicia con el temor del Señor. Nosotros necesitamos saber quién eres, comprender quién eres y reverenciarte, Señor, y darte todo honor, toda gloria, y darte el lugar que como Dios mereces tú. Hoy, Señor, bajo esta tesitura nosotros nos acercamos a ti y te rogamos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que tú puedas bendecirnos a través de tu palabra. Ayúdanos para exponer tu palabra adecuadamente, Señor, y prospera tu palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuál es el camino a la sabiduría? Hemos establecido entonces ya algunas características de la sabiduría. Hemos visto que el libro de Proverbios es sabiduría divina para el diario vivir. Ya vimos este versículo tan contundente de Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y en esta ocasión, Proverbios capítulo 2, vamos a ver entonces el camino a la sabiduría. Inicia el versículo 1 hacia el 4, doy lectura, y dice de la siguiente forma: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros. En estos versículos, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, aparecen por lo menos 9 acciones a través de 9 verbos que están apareciendo aquí. En el versículo 1 aparece, sí,
recibes. Si guardas, versículo 2, atento tu oído, inclinar tu corazón. Versículo 3, clamas, das tu voz. Versículo 4, buscas y la escudriñas. 9 acciones mencionadas de los versículos 1 al versículo 4. Y aquí podemos nosotros establecer de manera muy pronta un principio bíblico. Número 1, necesitamos nosotros. ¿Cuál es el camino a la sabiduría de Dios? El camino a la sabiduría de Dios, número 1, es diligencia en oír la palabra de Dios. Y número 2, diligencia en orar para que nosotros podamos recibir de su palabra, entender su palabra y ponerla por obra. Vamos a estar viendo cada uno de estos versículos. Entonces, el principio que tenemos contenido en estos versículos 1 al 4 es la diligencia. La diligencia en el recibir la palabra, la diligencia en el clamar, en el clamor que nosotros levantamos delante de Dios para que esta palabra pueda ser prosperada en nuestros corazones, que no solamente seamos oidores, sino que también nosotros podamos ser hacedores. Yo hago una pregunta para iniciar antes de analizar cada uno de estos versículos del 1 al 4. Hago una pregunta y la pregunta es esta: ¿deseas arribar a la sabiduría divina? Yo espero que la respuesta de cada uno de nosotros sea: sí, yo quiero arribar a esa sabiduría divina. Yo espero que ese sea el deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero debo de mencionar que si nosotros somos indiferentes, que si somos negligentes, que si somos perezosos, que si no dependemos del Señor, entonces, este camino a la sabiduría que está contenido en los versículos 1 al 4, sencillamente es un camino que será intransitable, es un camino en el cual no podremos arribar a la sabiduría divina. Quiero repetir nuevamente: si en nuestras vidas existe indiferencia, negligencia, pereza, si no dependemos del Señor para buscar de su palabra, para buscar de lo que Él nos está revelando en su palabra, sencillamente el camino a la sabiduría para cada uno de nosotros estaría totalmente cerrado. Vamos a analizar estos versículos y vamos a sustraer las verdades que contienen estos versículos del 1 al 4. Para concluir en el versículo número 5 y ver el camino a la sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 1 inicia diciendo: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti. Y bueno, en este versículo nosotros tenemos que Salomón se está dirigiendo a su hijo. Es una característica que tiene este libro, la forma literaria que tiene, la estructura que tiene este libro es un padre refiriéndose a su hijo. Entonces es el estilo que tiene este libro, y aquí lo estamos viendo: hijo mío, si recibes mis palabras. Ahora, mis palabras y mis mandamientos de las que está hablando Salomón no son realmente sus palabras, no son realmente sus mandamientos de Salomón, sino que es la ley de Dios que Salomón la ha hecho suya, la ha hecho tan suya que les llama mis palabras y mis mandamientos. Y aquí tenemos entonces otro principio bíblico en la que también desde Deuteronomio se enseña a los padres el transmitir de manera oral la palabra de Dios a nuestros hijos. Y tenemos aquí entonces que Salomón le está diciendo a su hijo: recibe mis palabras, recibe mis mandamientos, y realmente se está refiriendo: recibe las palabras de Dios, recibe los mandamientos de Dios. Salomón utiliza dos verbos que son interesantes. Cuando él dice si recibes mis palabras, si recibieres, la palabra que él está utilizando para recibieres o para recibir es el término hebreo lakak, que significa tomar. Una de las características que tiene este verbo lakak en su estructura hebrea original es que es un tomar, pero no es sencillamente un abrir la mano, por ejemplo, y recibir algo,
sino que es un tomar en un sentido positivo o en un sentido totalmente activo. Es algo en nuestro lenguaje castellano sería algo como arrebatar, como tomar en un sentido de arrebato. Y después el término guardares dentro de ti, haciendo alusión a los mandamientos, la palabra guardares es el término hebreo safán, que significa ocultar o esconder. Entonces, lo que está diciendo Salomón, o el primer principio o la primera reglamentación que nosotros estamos encontrando a este camino a la sabiduría, es que nosotros recibamos la palabra de Dios y que nosotros guardemos la palabra de Dios. Que nosotros la recibamos en un sentido totalmente activo y que nosotros guardemos, escondamos, ocultemos la palabra de Dios en nosotros. Entonces, el primer requerimiento que estamos nosotros escuchando es: toma la palabra de Dios, tómala, abrázala, en un sentido totalmente positivo, en un sentido totalmente activo. Sé tú quien va a la palabra de Dios, tómala, abrázala, asirte de la palabra de Dios. Y número 2, guárdala, ponla dentro de ti. Ahora, esta expresión, guárdala dentro de ti, de la palabra safán, ocultar, esconder, ¿cómo nosotros escondemos, ocultamos la palabra de Dios dentro de nosotros? Es un modismo para decir dentro de ti. Es un modismo para decir memoriza la palabra de Dios. Entonces, primer punto que nosotros tenemos es: satura tu mente con la palabra de Dios. Eres tú quien tiene que ir a la palabra de Dios. Eres tú quien tiene que pagar un precio de ir a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. Eres tú quien dispone de tiempos, de espacios, de lugares para ir al estudio de la palabra de Dios. Y luego esa palabra que tú estás tomando, que estás leyendo, con la que Dios te está ministrando a tu corazón, esa palabra guárdala dentro de ti, memoriza la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Tenemos entonces 2 acciones en este camino a la sabiduría. Número 1, yo voy a la palabra de Dios, yo saturo mi mente con la palabra de Dios y yo memorizo la palabra de Dios. Saturar la mente con la palabra de Dios y memorizar la palabra de Dios solamente se logrará cuando se valore a la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Para que tú puedas saturar tu mente de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, es porque entonces la palabra de Dios para ti es lo más importante que el consejo de X persona, que la filosofía de tal persona, que lo que dice tal persona. Necesitamos entonces, también lo que nos está mencionando este versículo número 1 es que debemos de poner la palabra de Dios por encima de todo. Lo más importante para nosotros es lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Tenemos entonces este primer punto dentro del camino a la sabiduría. Ahora, yo quiero decir que este camino a la sabiduría, como lo vamos a estar viendo en esta enseñanza, no tiene que ver con las capacidades, no tiene que ver con cuánta escuela tienes, no tiene que ver con cuántos talentos intelectuales tienes, no se trata de ello. No es cierto que no tenemos capacidades, no es cierto que no tenemos tiempo para ir a la palabra de Dios. Sencillamente, si no nos saturamos de la palabra de Dios, si no nos ejercitamos en la memorización de la palabra de Dios, sencillamente es porque no estamos valorando la palabra de Dios por sobre todas las cosas. No nos engañemos, la palabra de Dios entonces no es lo más importante para nosotros. Y el primer punto es Proverbios capítulo 2 versículo 1, que la palabra de Dios sea lo más importante para ti, tan importante que tú recibes, que tú tomas esa palabra y que tú guardas dentro de ti a través de la memorización la palabra de Dios. Vamos al versículo número 2. Y
estos versículos del 1 al 4, vamos a sorprendernos de que son altamente prácticos en la vida cotidiana. Proverbios, recuerda que dijimos al inicio de esta serie, Proverbios es sabiduría de Dios para vivir. Bueno, aquí tenemos sabiduría de Dios para ir a la sabiduría contenida de Dios en su palabra. Versículo número 2 dice, ahora dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Esto realmente es una consecuencia de si recibimos las palabras, si recibimos si guardamos los mandamientos de Dios dentro de nosotros, después nuestro oído estará atento a la sabiduría, nuestro corazón estará inclinado a la prudencia. Cuando nosotros valoramos la palabra de Dios por sobre todas las cosas, nuevamente quiero enfatizar otra vez este punto. Si nosotros valoramos la palabra de Dios por encima de todas las cosas, nuestro oído y nuestro corazón serán cautivados. Tendremos un oído atento a la sabiduría de Dios. Tenemos un corazón inclinado a la prudencia, esto es, a la debida percepción de la verdad. Y yo quiero que vea usted que aquí en Proverbios capítulo 2, versículo 2, sabiduría de Dios, nos está mencionando que es más sabio escuchar a través de estar atento nuestro oído a la sabiduría, de inclinar nuestro corazón a la prudencia. Sabiduría de Dios es escucha, recibe. La sabiduría del mundo dice, habla, manifiesta, opina, como si todo mundo tuviera la capacidad de opinar en cualquier tema. La sabiduría de Dios es más discreta y está diciendo, escucha. Tu oído atento a la sabiduría, tu corazón inclinado a la prudencia. Y este oído atento a la sabiduría, este corazón inclinado a la prudencia, se logrará solamente cuando nuestro corazón haya sido cautivado, cuando nosotros hemos valorado la palabra de Dios, cuando nosotros hemos tomado la palabra de Dios, cuando nosotros hemos guardado la palabra de Dios dentro de nosotros. Versículo número 3 dice, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz. Algunos dicen, bueno, este versículo es un tanto extraño porque está refiriendo que entonces yo debo de clamar a la inteligencia, yo debo de decir, oh inteligencia, clamo a ti, o clamar a la prudencia. No, el sentido que tiene desde el versículo 1, ahora tenemos en el versículo número 1, y vamos entendiendo, Proverbios 2:1, en el versículo 1 tenemos que la palabra de Dios está por encima de todo, es valorada con un valor impresionante en nuestras vidas, es valorada tanto que nosotros acudimos a su palabra, tomamos su palabra, memorizamos su palabra, su palabra no tan solo está en las letras de la Biblia, su palabra está dentro de nosotros, las hacemos guardar dentro de nosotros. Versículo 2, nuestro corazón y oídos son cautivados por la llenura de esa palabra de Dios. Y ahora en el versículo 3 tenemos un ruego apasionado, un ruego desesperado por saber la palabra de Dios y por aplicar las verdades de Dios. Si clamamos a la inteligencia, es decir, inteligencia es el poder del discernimiento. Si clamamos a la prudencia, es decir, a la debida percepción de la verdad, entonces esto nos lleva, y por eso yo le decía hace unos segundos, yo le decía que el camino a la sabiduría no pone como requisito que tengas tal escolaridad, que tengas tales capacidades. No, el requisito es que ames la palabra de Dios, que quieras saturarte de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo más importante para ti, que tomas, que guardas la palabra de Dios en tu vida. Y esto te lleva después a este ruego apasionado, desesperado, donde tú le dices, Señor, revélate a mi vida a través de tu palabra, Señor, que yo pueda entender, Señor, las profundidades que tu palabra
palabra contienen, que yo pueda entenderlas, que yo pueda, Señor, ser bendecido por ellas y que yo pueda ponerlas por obra también. Este no es un ruego, quiero que vean que no es un ruego de alguien súper espiritual, de alguien muy especial, sino que sencillamente es el ruego de alguien que ha saturado su mente con la palabra de Dios, que ha memorizado la palabra de Dios, que ha valorado la palabra de Dios por encima de todo, que su oído y su corazón han sido cautivados por la palabra de Dios al grado que dice: Señor, yo sé que esto no depende de mí, esta es una palabra viva, esta es una palabra eficaz, y yo te ruego, Señor, que en este camino a la sabiduría tú me estés revelando tu palabra. Decía el salmista: Señor, abre mis ojos. Él levantaba una oración, un ruego, y decía: Señor, abre mis ojos, y hasta que mis ojos sean abiertos, yo voy a contemplar las maravillas de tu ley. Si no abres mis ojos, si no abres mi entendimiento, será académico todo lo que yo estaré estudiando, estaré leyendo, pero no habrá vida en ello. Y por eso, Señor, por eso acompañamos entonces este ruego, esta oración para leer su palabra. Usted, cuando va a la Biblia, antes de abrir las letras de su Biblia en su lectura personal, usted le pide al Señor que le acompañe, que le abra su entendimiento, que como su maestro que es, que le instruya, que le revele su palabra. Bueno, si no lo ha hecho, tenemos un fundamento bíblico para hacerlo, y cada vez que nosotros vamos a la Biblia, no depender de nuestras capacidades, no depender de nuestra experiencia: yo ya conozco ese libro, etcétera. No, depender totalmente del Señor. Clamar a la inteligencia y a la prudencia, dar nuestra voz a través de un ruego desesperado: Señor, revélame tu palabra, y una vez que me la reveles, ayúdame a guardar y poner por obra tu palabra. Muy bien. Proverbios capítulo 2, versículo 4. Después dice: si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros. En el verso anterior, versículo 3, vimos: si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, es decir, un ruego apasionado, un ruego desesperado por saber, por aplicar la verdad de Dios. Ahora vemos una vida de intensa búsqueda de la sabiduría. Por un lado hay una oración, dependemos del Señor en oración, clamando a Él, y por el otro lado hay una vida totalmente práctica en la que tenemos una intensa búsqueda de la sabiduría de Dios. Mire, un teólogo de mis favoritos, que ya murió hace unos años, R.C. Sproul, él dijo algo que desde que yo lo leí hace años me ha ocasionado muchos tristezas y mucho dolor de cabeza, porque tiene razón en lo que él dice. Él dice que nosotros vivimos en la generación más antiintelectual de todos los tiempos. De todos los tiempos de la era del hombre, de la civilización humana, nosotros estamos viviendo en la generación más antiintelectual de todos los tiempos. ¿Qué es el antiintelectualismo? Mire, el antiintelectualismo es la hostilidad, es la desconfianza hacia el intelecto. Es decir, es el rechazar aprender algo. Sencillamente, vivimos en una generación que no quiere leer ni el periódico. Vivimos en una generación que no quieren ni siquiera leer las caricaturas que salen en el periódico del domingo. Bueno, esto hace años así venían los periódicos con una sección de caricaturas. Vivimos en una generación que aborrece las letras. Pero el Señor está diciendo: si como a plata la buscas, si la escudriñas como a tesoros. Y aquí tenemos una triste realidad en la comunidad cristiana. Vivimos también entre los cristianos la generación más antiintelectual de todos los tiempos. El día de hoy,
Y esto que diré a continuación es una gran realidad, es una lamentable realidad. La gran generalidad de aquellos que se dicen ser cristianos, que aman al Señor, que aman la palabra de Dios, no están acudiendo, no están buscando la palabra de Dios como si estuvieran buscando plata, como si estuvieran escudriñando tesoros. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo, sé un minero para buscar los tesoros de la palabra de Dios. No lo están haciendo. La generación que tenemos el día de hoy, y esta es una dualidad impresionante, porque por un lado, como dice este teólogo R.C. Sproul, vivimos en la generación más antiintelectual de todos los tiempos, pero por otro lado también vivimos en la generación más informada de todos los tiempos. El día de hoy las redes sociales tienen una característica sorprendente, yo diría hasta una característica sobrenatural, que es la inmediatez en el esparcimiento de la información. El día de hoy, el cristiano promedio tiene un 80-90% de la información que él está recibiendo, y hablemos de información cristiana, entre comillas, de la información o de las verdades de Dios, a través, no de la Biblia, sino a través de lo que están viendo en las redes sociales. Y esto es triste. Hoy día cristianos hablan de las doctrinas que contiene la Biblia porque lo leyeron en el portal, en la página de Facebook de tal personaje, etc. Y esto es totalmente lamentable. Vivimos, como dice R.C. Sproul, en la generación más antiintelectual de todos los tiempos. Pero el Señor, no es voluntad de Dios, el Señor dice exactamente lo contrario. Como a plata la debes de buscar y la debes de escudriñar como si escudriñases tesoros. ¿Cómo lo hace un minero? Un minero, cuando comienza a escarbar, él no escarba un par de picotazos con sus herramientas y ya con eso, salió el oro, salió la plata, etc. No, ellos tienen que cavar de manera tan profunda, ser persistentes, ser diligentes, y la Biblia nos está enseñando que nosotros entonces así debemos de ser con la palabra de Dios. Entonces, versículo 1 al 4. Camino a la sabiduría es, número 1, si nosotros valoramos la palabra de Dios por encima de todas las cosas, nosotros estaremos llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Después, oído y corazón son cautivados por la palabra de Dios. Después, oramos por la sabiduría de Dios, entender lo que Dios nos está diciendo, que Dios nos ayude a poner en práctica lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra. Y número 4, una intensa búsqueda de la sabiduría de Dios. 1, 2, 3, 4 requerimientos, 4 versículos, Proverbios 2, capítulo 1 al versículo 4. Y hasta entonces, una vez que hemos realizado estos requerimientos que nos está presentando el libro de Proverbios, versículo 1 al 4, capítulo 2, después, Proverbios capítulo 2, versículo 5 dice, entonces, en la partícula hebrea AZ, por lo tanto, entenderás el temor del Señor. Por lo tanto, la palabra entenderás viene del término hebreo bin, que significa hallarás. Por lo tanto, hallarás. Versículo 1 al 4, hay una intensa búsqueda del Señor, una búsqueda a través de buscar al Señor a través de la oración, del clamor, a través de buscarlo a través de la lectura, a través de buscarlo de la memorización, llenarnos de la palabra, y después dice, y el Señor promete, por lo tanto, una vez que hagas esto, hallarás el temor del Señor. En la primera enseñanza nosotros vimos algo muy importante y yo quiero que no lo pierda de vista para que pueda usted capturar la belleza que contiene este versículo y esta bendición. Job capítulo 28 habíamos mencionado que la palabra de Dios establece que la sabiduría no está en esta tierra. El abismo dijo, aquí no está. Los mares dijeron, no están conmigo, tampoco está la sabiduría. La sabiduría no está al alcance del hombre
humano normal, no está al alcance de nadie porque no está en esta tierra. Sin embargo, dice Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 4, si nosotros hacemos versículo 1, 2, 3, 4, dice, por lo tanto, así, de esta forma hallarás el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Es el principio de la sabiduría. Sabiduría de Dios te hace hallar el temor de Dios. Dios se revela. Gran verdad. Pero Dios se revela a aquellos que le buscan. No se confunda. No nos confundamos. En una revelación general, Dios se ha revelado a todo el mundo, sí. Y todo el mundo rechazó esa revelación. Dios se revela. Dios quiere revelarse a tu vida. Pero Dios se revelará a aquellos que en verdad le buscan. ¿Cómo le buscan? Versículo 1, versículo 4 hemos visto. Le buscan a través de su palabra. No a través de experiencias, no a través de sentimientos, no a través de sueños, no a través de corazonadas, a través de una búsqueda intensa de su palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 3, quiero expresar este versículo de manera paralela a Proverbios capítulo 2, versículo 5. Dice, en quien están, y en quien están se está refiriendo al Señor Jesucristo, es decir, dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué significa que en Cristo están escondidos? Escondidos viene del término griego apócrifos, que significa escondido a la visión común. Por lo tanto, es algo secreto. Entonces, en Cristo se encuentra un secreto que son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Muy bien, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiero que vea entonces que la única forma de arribar a estos tesoros es a través de Cristo. Debemos entonces nosotros conocer a Cristo, porque ahí en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero aquí tenemos una gran realidad, todos los creyentes el día de hoy, donde nosotros podemos ver a Cristo, donde podemos nosotros acudir a Cristo. Yo he escuchado a algunos que dicen, Señor, yo veo al Señor en mi vida, esto y aquello. A mí me causa un poco de sorpresa, porque la misma palabra, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, nos dice, a quien aman sin haberle visto. Hay una realidad para cada uno de nosotros como cristianos, y la realidad que nosotros tenemos es que nosotros no vemos a Cristo. No hay forma para ver a Cristo nosotros. No está Cristo en esta tierra. Él ha resucitado. Él envió al Espíritu Santo, sí, etcétera. Pero el punto que yo quiero que vea, el punto al que quiero llegar es que usted no puede ver a Cristo. Y Colosenses capítulo 2, versículo 3 me dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si yo en esta tierra no puedo ver a Cristo, pues entonces estoy en la misma condición de Job capítulo 28, donde dice que la sabiduría no se encuentra en esta tierra, el abismo dice no está aquí, los mares dicen no está conmigo. Entonces, ¿cómo puedo entonces yo acceder a los tesoros del conocimiento de la sabiduría si no puedo ni siquiera ver a Cristo? Pero la única forma en que nosotros podemos ver a Cristo es a través precisamente de su palabra. Primero de Juan capítulo 2, versículo 3 al versículo 5, escuche lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le hemos visto, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le veo al Señor, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Escuche con atención. La única forma de ver a Cristo en esta tierra es a través de su palabra. Concluyo con lo siguiente. ¿Cuál es el camino entonces a la sabiduría? El camino a la sabiduría es: si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, con la explicación que dimos en esta enseñanza, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, Dios te dice: entonces entenderás, entonces, por lo tanto, hallarás el temor del Señor. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Estarás en el camino a la sabiduría. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor ponga en nosotros un compromiso para recibir sus palabras, para guardar sus mandamientos dentro de nosotros, para hacer que nuestro oído esté atento a su sabiduría, hacer que nuestro corazón se incline a su sabiduría, clamar a la inteligencia, dar nuestra voz a la prudencia y buscar su palabra como si buscáramos plata, como si escudriñásemos tesoros. Un amor profundo, una búsqueda de la palabra de Dios y ver a Cristo a través de su palabra. Comprométete con la palabra de Dios. Ese es el único camino a la sabiduría. Señor, te damos gracias porque has trazado ante nuestros ojos a través de Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 5 el camino a la sabiduría. Tú tienes razón, Señor. Y el camino a la sabiduría, Señor, no es que suceda un milagro o llega un ángel y nos brinda una mentalidad, una capacidad intelectual impresionante o tenemos una revelación. No, es tan sencillo. Ve a la palabra todos los días. Lee mi palabra. Búscame en mi palabra. Ahí en mi palabra tú me vas a ver a mí. Señor, ayúdanos a hacer un compromiso con tu palabra, porque a través de tu palabra te vamos a ver. Y en este compromiso, Señor, yo espero que cada uno de mis hermanos tomen este compromiso. Acompáñanos, Señor, en este camino a la sabiduría. Hay recompensa, Señor, por las horas que uno pasa en tu palabra, que uno investiga tu palabra, que uno a veces va a un diccionario, un comentario y quiere profundizar. Hay recompensa. Y la recompensa, Señor, es tan maravillosa, Señor. La leemos tan hermosa esta recompensa, Señor. Entonces entenderás el temor del Señor. Hasta entonces entenderás lo que es mi temor. Prospera tu palabra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.